Buenas tardes, compañeras y compañeros. Qué gusto de nuevo poder estar aquí en Asesoría a su alcance. Como siempre, con los temas más importantes no se acaba. Es necesario siempre la información, la preparación. Es innecesarísimo, por supuesto, aclarar dudas. Hay que hacer preguntas, porque si nosotros aprendemos, tenemos una gran claridad de qué es lo que podemos esperar, de para dónde vamos y por supuesto de qué es lo que tenemos que hacer. Pues hoy con Norita ya de nuevo, que hace días que no estábamos juntas en el programa, y acompañada por supuesto de uno de nuestros compañeros valiosísimo, Henry. Espero que aprovechen este espacio, aprovechemos el tiempo, porque viene un tema muy importante para discutir en los próximos días, que es el tema, por supuesto, de las pensiones. Así es. Muy buenas tardes a toda nuestra afiliación. Siempre es un gusto en este programa saludarles y agradecerles estar acá, porque recordemos que una afiliación que se informa es una afiliación que fácilmente se empodera, se defiende y defiende a sus compañeros en esta plataforma de lucha que se llama APSE. Y sí, hoy el tema es lo que usted necesita saber sobre los fondos de pensiones y su futuro. Para eso contamos con la presencia de nuestro compañero Henry Salas Jiménez. Don Henry es el coordinador del Departamento de Pensiones de APSE. Explicará los diferentes regímenes de pensiones, cómo funcionan y cómo están divididos los aportes que reciben y por qué es importante el aporte estatal. Ya casi regresamos, vamos a ver el video de nuestros convenios comerciales de la APSE. La APSE ofrece a su afiliación una gama de convenios comerciales para el disfrute y aprovechamiento. Los convenios comerciales consisten en la aplicación de descuentos económicos al momento de hacer uso de alguna de las opciones que se han puesto a disposición de toda la afiliación. Haciendo ingreso a la aplicación celular o desde la plataforma podrá conocer cada uno de los convenios que la APSE posee a lo largo y ancho del país. Encontrará convenios de salud, convenios de estudio, convenios turísticos y de servicios varios. Ingrese por medio de la aplicación o desde la plataforma virtual para conocer todos los detalles de cada uno de los convenios que están disponibles. Desde ahí podrá seleccionar el convenio que desee, aprovechar y descargar la constancia de afiliación, requisito indispensable para que pueda acceder al disfrute de este servicio ofrecido por la APSE. Bueno, y volvemos con este tema de pensiones importantísimo y decirle a nuestra afiliación, agradecerle estar con nosotros en este programa y pedirles que compartan este programa con compañeros y compañeras para que estén informados. Don Henry, siempre es un gusto contar con usted en este programa y en este tema tan importante que es el tema de las pensiones para nuestros compañeros. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esperemos aclararle a nuestra afiliación un poco más sobre el tema de pensiones, ¿verdad? Que algunas veces es tan complejo, ¿verdad? Siempre en nuestros programas de pensiones hacemos una generalidad primero, porque es un tema muy complejo para tener una ubicación en este tema. Y la primera pregunta que tenemos para usted, don Henry, es ¿cuántos regímenes de pensiones existen en Costa Rica? ¿Y en cuáles cotizan los trabajadores de la educación? Muy bien. El magisterio, a nivel general, en Costa Rica existen 4 regímenes de pensión del primer pilar de la seguridad social, que son el régimen del Poder Judicial, el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social y los regímenes del magisterio, el régimen de capitalización colectiva y el régimen transitorio de reparto. Muy bien, muchísimas gracias. ¿En cuáles cotizan los trabajadores de la educación? Transitorio de reparto y régimen de capitalización colectiva. Y también un grupo de personas en el régimen de invalidez, vejez y muerte de la Caja. Claro, y aquí es importantísimo, don Henry, como siempre lo hemos dicho, que cada uno de los trabajadores de la educación sepamos en cuál régimen estamos
incluidos, ¿verdad? Ujú. ¿Cómo hacemos, don Henry, para poder saber cuál es el régimen que nos corresponde y dónde estamos? Existen unas fechas importantísimas, ¿verdad? Una de ellas es el 14 de julio de 1992. Toda persona que ingresó antes del 14 de julio de 1992 pertenece al régimen transitorio de reparto. Los que ingresaron después del o a partir del 15 de julio del 92 pertenecen al régimen de capitalización colectiva, y un grupo de compañeros que ingresaron entre el 13 de julio de 1995 y el 24 de abril del 2009, pertenecen al régimen de invalidez, vejez y muerte. Estos compañeros son los que ingresaron en puestos administrativos, principalmente oficiales de seguridad, los conserjes, oficinistas. Todos estos compañeros que ingresaron en ese periodo de tiempo pertenecen al régimen de invalidez, vejez y muerte. Siempre hablamos que este tema de pensiones es un tema muy individualizado, porque cada uno de nosotros tiene una historia laboral diferente y que es importantísimo que nos acerquemos a nuestro departamento laboral. Pero si nosotros, por ejemplo, por alguna razón nunca nos hemos interesado en cuál régimen estamos, ¿cómo podemos averiguarlo, don Henry? ¿Cómo podemos saber en qué régimen estamos ubicados? Es importante que revisen la acción de personal o la P22. Ahí viene el régimen de pensión al cual pertenecen. Si de acuerdo a las fechas que yo les indiqué anteriormente no se ubican en el régimen que les corresponde, deben de acudir inmediatamente a la oficina acá en la organización, al departamento de pensiones, y ahí con mucho gusto les asesoramos para ver si están ubicados correctamente en el régimen que les corresponde. El Ministerio de Educación Pública ha cometido muchos errores durante todo este tiempo, y hasta la fecha ubica incorrectamente a sus trabajadores. Entonces es importante que ustedes, afiliación, revisen desde el momento que ingresan a laborar el régimen de pensión al cual pertenecen en su acción de personal o P22. Muchísimas gracias. Don Henry, ¿cómo se financian los aportes que sostienen un régimen de pensiones? ¿Y qué tanto aporta el Estado dentro de esta fórmula? Ok. Los regímenes de pensiones se financian por una cuota tripartita de acuerdo a lo que establece la Constitución Política de la República. En esta cotización tripartita se da un aporte patronal, un aporte por parte del trabajador y un aporte por parte del Estado. El aporte por parte del Estado es el 1.57% para cada régimen de pensión, aproximadamente. No, aproximadamente ese es. 1.57%. 1.57%, muy bien. ¿En qué consiste el régimen de pensiones del Magisterio Nacional? ¿Y es un solo régimen? ¿Hay varias alternativas? ¿Cómo funciona esto, don Henry? El régimen del Magisterio... Una preguntita antes de que Henry explique. Porque me imagino que nuestros compañeros están pensando, bueno, yo soy del régimen de capitalización. En este momento la mayoría, la mayoría de los compañeros son del régimen de capitalización. Es muy importante. Y me parece que aquí vale la pena hacer un alto para que nos vayamos ubicando, incluso para los próximos programas del tema de pensiones al que queremos llegar. Yo soy del régimen de capitalización. Entonces es importante decirle a los compañeros, ¿cuál es el porcentaje que aporto yo? El Estado, 1.57 acaba de decir. Ahora, el patrón nuestro es el Estado. El mismo Estado. Entonces, esto es muy importante entender. El Estado aporta como Estado 1.57 y como patrón. Como patrón, bueno, el Estado el 1.57, el trabajador un 8% y el Ministerio de Educación Pública como patrono el 6.43% adicional. Entonces esto es muy importante. Para alcanzar el 15%, que es el total de la cotización que ingresa al régimen de capitalización. Ok, a esto es importante hacerle un paréntesis. El 15% que entra, el 15% corresponde 1.57 del Estado. Ajá. 8% del trabajador y el MEP el 6.43. El 6.43.
Eso es muy importante. Eso es clarísimo. fundamental. Porque así vamos a ir entendiendo cualquier modificación que se quiera hacer en nuestros regímenes de pensiones. Exacto. Y tener la claridad de esos aportes. Muy bien. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿en qué régimen de pensión, cuáles son los regímenes de pensiones complementarias que cotizan los trabajadores de la educación? Norita, nada más para aclararle un poquitito, un momentito. El MEP es el 5.43 el que cotiza, ¿verdad? Porque la cotización total del régimen es un 15%. Muy bien. ¿Verdad? Sí, porque no me están dando. Ajá. Entonces, 1.57 el Estado, un 8% el trabajador, ¿verdad? Y el 5.43 el patrón. Es el 15% en total. Me está dando 10. Ajá, está dando 10. Sí. Okay. Don Henry, perdón, regresemos a la pregunta anterior que no pudimos terminarla. ¿En qué consiste el régimen de pensiones del Magisterio Nacional? ¿Y es un solo régimen o hay varias alternativas? Ok, existen dos regímenes de pensión en el Magisterio Nacional, que es el régimen transitorio de reparto y el régimen de capitalización colectiva. Como lo hablábamos anteriormente, el régimen transitorio de reparto llega o pierde o deja de existir a partir del 15 de julio de 1992. Entonces, todas las personas que ingresaron antes de esa fecha pertenecen a ese régimen. Este régimen tiene 3 leyes principalmente, o las personas se pueden pensionar bajo los parámetros de 3 leyes, que son la ley 2248, la ley 7268 y la ley 7531. Y la mayoría ahorita se están pensionando con la última ley, la ley 7531, que se aprobó con aquella famosa huelga de julio del 95, ¿verdad? Están, pues en este momento, son los que están terminando de pensionarse con esta ley. Existe el régimen de capitalización colectiva, con este régimen de pensión casi todo, como lo dijo Ana Doris anteriormente, ya la mayoría de funcionarios del Ministerio de Educación Pública cotizan con este régimen de pensión. Es un régimen completamente nuevo, administrado por la Junta de Pensiones en su 100%. Los fondos los tienen ellos manejan toda la parte financiera y legal del fondo, de tal manera que es un régimen que está muy, muy sano, ¿verdad? No como el régimen anterior, el régimen transitorio de reparto, que su fondo todo lo derrochó el gobierno, ¿verdad? O los gobiernos. De tal manera que el régimen de capitalización colectiva ha tenido, como dicen vulgarmente, muchos novios por ahí, ¿verdad? A través de la historia, o a partir del año 95, ellos han tenido mucha gana de tomar este fondo, ¿verdad? Porque es un fondo muy sólido, muy amplio, ¿verdad? Ahorita tiene, no sé, pueden tener como 2.000 millones de colones, ¿verdad? En su fondo. Entonces, imagínense que para el gobierno esto es un atractivo 100%, ¿verdad? Sí. Muy bien, y como les hablaba también, en el régimen de invalidez, vejez y muerte existe un grupo de compañeros, Nora, que existe. Dentro de los regímenes de pensión, uno puede pensionarse con una pensión ordinaria cuando cumplo con todos los requisitos, o una pensión por vejez, que se llama. Si no existen pensiones por invalidez, para ello necesito ser valorado por una comisión calificadora del estado de la invalidez, y ellos van a determinar si con la dolencia que voy a ser valorado me invalida para trabajar, ¿verdad? Eso es muy importante, ese es un requisito súper importante. Y luego, en caso de fallecimiento de personas activas o que ya estén pensionados, existen las pensiones por sobrevivencia, ¿verdad? Para que los beneficiarios obtengan su beneficio y sigan con su vida, ¿verdad? Muy bien. Hay una cosita también, tratando de llevar aquí como una secuencia. Todavía hay algunos pocos miles, ¿verdad?, de compañeros. No sé más o menos si sabe el dato, Henry, de cuántos son del régimen transitorio de reparto, de los que existen todavía. Se habla de unos 4.000 personas. Como 4.000 personas. Entonces, para esas 4.000 personas, ¿cómo es el porcentaje del aporte del Estado, del MEP y del trabajador? Acá en el magisterio, en el régimen de reparto, por eso fue
que se incrementó tanto la cotización para el trabajador, ¿verdad? Entonces, el trabajador aquí cotiza de un 10 a un 16%. Y el patrono, un 1.50, el Estado un 1.57, ¿verdad? Y el patrono aquí aporta un 1.57 igual que el Estado. El Estado. Por eso fue que les incrementaron tanto al régimen, al trabajador, ¿verdad? De un 10 a un 17, como siempre el trabajador asumiendo la mayor parte de la cotización. ¿Por qué quería llegar a esto? Porque cuando uno dice los números y compara, entonces puede ir haciendo una secuencia de los eventos que se están sucediendo. En 1995, que fue la huelga, ¿verdad?, que se cambió el régimen de pensiones de los trabajadores de la educación y se pasó de ese régimen de reparto al transitorio. Si vemos los números, incluso ahora con capitalización, ¿verdad? Los compañeros del transitorio, esos 4,000, digamos, están haciendo un aporte enorme entre el 10 y el 16%. Y el Estado está disminuyendo su aporte, ¿verdad? Considerablemente. En este momento, ¿por qué digo que lo está disminuyendo? A pesar de que es 1.57 en los dos. Pero sí vemos la diferencia en el MEP como patrón, en el aporte. Ana Doris, y algo importantísimo. Antes de la ley 7531, antes del 95, los aportes eran de una cuota similar por parte del patrono, del Estado y del trabajador. Entonces era más justo eso. Más justo. Por ejemplo, con la ley 2248 se cotizaba de manera tripartita un 5% cada uno. El Estado, el trabajador. Vea cómo ha ido disminuyendo la cotización del Estado. El trabajador, el patrono y el Estado un 5%. Con la ley 7268, que es la segunda, la que se creó en el año 91, se cotizaba un 7% de manera tripartita, igual los tres. Parejo. ¿Verdad? Estado, patrono y ahora ven, con la ley 7531 lo que hacen es disminuir la cotización de ellos y aumentarle la cotización al trabajador, igual que con el régimen de capitalización. ¿Verdad? La cotización mayor la llevamos nosotros, los trabajadores. Esta conclusión es fundamental porque cuando se hace una línea en el tiempo y se va comparando el aporte, porque esto es un tema muy técnico, es complicado para uno entender. Definitivamente a donde llegamos, donde estamos, es claro, es evidente que la intención de hacer estas reformas en los regímenes de pensiones es descargar en el trabajador el costo total de sostener ese régimen, ¿verdad? Y eso no se vale porque nosotros somos trabajadores públicos. Y el Estado y como patrón tiene una responsabilidad enorme. Y entonces esta es un punto fundamental de este programa para entender cuál es la intención oculta y el mensaje que se le está enviando a la sociedad, al pueblo en general sobre este tema. Y es que precisamente por eso le vamos a pedir a don Henry que nos cuente un poquito en qué consiste el nuevo proyecto de ley sobre el expediente 23.625 de la creación de una pensión básica universal. Muy general, don Henry. Muy general esta explicación que vamos a dar sobre este expediente que está en la Asamblea Legislativa, muy nuevo. El régimen, el proyecto en sí, lo que pretende es hacer una pensión básica universal. ¿Y de a dónde quieren ellos tomar estos fondos? Bueno, precisamente de ese aporte estatal que hacen a los 4 regímenes del primer pilar de la Seguridad Social. Una preguntita, Henry, perdón. ¿Qué significa? Bueno, yo sé que esto es un proyecto que acaba de entrar a la Asamblea, que ya se le ha asignado el número, ¿verdad? Que digamos como que acaba de entrar pero como cocinado. Sí, claro. Así decimos nosotros en nuestro pueblo, está como cocinado. ¿Qué significa
una pensión básica global, Se llama Pensión Básica Universal. universal. Ellos lo que quieren es que todos, bueno, no sé si conocen que existe o en este momento la pensión del régimen no contributivo. Entonces, lo que quieren es que esa pensión del régimen no contributivo sea un poquito mayor y que todos los trabajadores partamos, digámoslo así, de esa pensión básica universal. ¿Qué significa no contributivo? Es que usted asume que todos entendemos. Ok, el régimen no contributivo significa que algunas personas nunca hicieron aportaciones a ningún régimen de pensión, ¿verdad? Entonces no cotizaron para IBM, no cotizaron nunca para el magisterio ni para el Poder Judicial. La mayoría es de los trabajadores, los trabajadores independientes, trabajadores que llaman informales, exactamente. Esos son los trabajadores. Esa es la pensión de los trabajadores informales, los de la calle, exactamente. Los de la calle. En este momento esa pensión está en 86,000 colones por mes, ¿verdad? Es cualquier cosa. ¿Qué es lo que quieren ellos? Bueno, subir ese régimen no contributivo, ¿verdad? Y que todos los trabajadores partamos de esa pensión. Si yo alcancé todas las cotizaciones para el régimen de invalidez, vejez y muerte, que es al cual pertenezco, y mi pensión es de 400,000 colones, entonces esa pensión básica universal va a ser, por ejemplo, de 120,000. Entonces me dan 120,000 de la pensión básica universal y la Caja Costarricense de Seguro Social me tiene que hacer el ajuste o darme la diferencia para alcanzar los 400,000 colones, ¿verdad? Entonces todos los trabajadores vamos a tener esos 120,000 seguros, aunque no cotice, aunque no llegue al total de las cotizaciones, todos vamos a tener eso. Sin embargo, como el financiamiento del fondo es la contribución estatal, ¿verdad? Esta contribución se disminuiría en los fondos, como lo dije ahora, en los fondos de los regímenes del primer pilar y afectaría, por supuesto, muchísimo al fondo nuestro, el régimen de capitalización colectiva, se vería sumamente afectado porque variarían todos los estudios actuariales que se han hecho. ¿Qué quiere decir esto al variar los estudios actuariales? Bueno, me van a aumentar el número de cotizaciones para poder retirarme, me van a aumentar la edad de retiro y por supuesto van a disminuir el monto de la pensión que me van a otorgar, porque va a haber menos dinero que ingrese al fondo. Entonces, no es como muchas personas dicen que es benevolente ese expediente o ese proyecto de ley que se está que está en este momento en la Asamblea Legislativa, que se está cociendo como senadores. No es benevolente. ¿Por qué? Porque vamos a estar afectados todos los trabajadores que en este momento estamos cotizados. De intenciones buenas están llenas muchos los lados, ¿verdad? Pero no solo es eso, sino también la afectación que vamos a tener los trabajadores en nuestros regímenes de pensión. Y por supuesto en el régimen de capitalización colectiva, mucho más. Es un régimen que cotiza el doble de lo que cotiza el régimen de invalidez, vejez y muerte. Ya no se podrían pensionar a los 55 años de edad. Y el monto de pensión es disminuido en este momento, con esta variación va a ser mucho menor de lo que tenemos en este momento para muchos compañeros como monto de pensión. Muchísimas gracias, don Henry. Otra pregunta, porque es que Henry habla y lo pone a uno, ¿verdad? Y me imagino que los compañeros están en lo mismo. Un dato importante, ¿cuál es el aporte del trabajador en el IBM? ¿Cuál es el porcentaje? Bueno, el aporte del trabajador en el IBM ha venido aumentando a partir del año 2016 y en este momento vamos por un 4.5%. Esto es importante porque la cortina de humo que se cierne sobre las cabezas de este pueblo es de que el Estado le está dando mucha plata a los regímenes de pensiones de los trabajadores de la educación, entonces hay que quitarlo porque entonces hay que darle a los trabajadores, por ejemplo, de la empresa privada y del régimen no contributivo. Esto es fundamental porque ese es un caballito de batalla que ellos van a echar a andar y yo diría sí que pensar
en que todos los trabajadores en el término de nuestra vida laboral tengamos una pensión. Por supuesto que quién va a decir que no. La idea es tener una pensión digna, ¿verdad? Que nos permita una vejez digna también para terminar nuestros días, pero no se puede de ninguna manera con esa cortina de humo de que hay que beneficiar a todos, sí, pero no puede ser perjudicando a otros. Y el aporte del trabajador es fundamental. Los trabajadores de la educación, la generalidad de los trabajadores, estamos hablando de 84,000 personas, que es la planilla del MEP, 86,000. Si a eso usted le resta 4,000 que son del transitorio, que ya están pagando entre 10 y 16% de su salario para el fondo de pensión, y el resto, que serían 82,000 personas, están pagando en este momento 8% para ajustar el 15%. Están pagando el 8%, y en invalidez, vejez y muerte se pagan 4.5%. Entonces, no se puede decir que nuestras pensiones se están beneficiando con el aporte estatal. No, es que nosotros pagamos más, ¿verdad? Pero si se quiere hacer un plan para sostener la pensión de todos los trabajadores, porque no estamos hablando de cotizar este año, ni 5 años, ni 10, es que es para siempre que darle sostenibilidad a los regímenes de pensiones. Y el Estado lo que pretende es economizarse la plata, utilizarla para hacer una estrategia nueva, pero el problema es que va a poder manosear también esos fondos. Bueno. Y hay que ver la intencionalidad de fondo que hay ahí. Y bueno, esto es una pincelada de lo que vamos a seguir tratando en otros programas. Perdone que lo atravesara tanto. Henry. No, Ana Dores, usted ha dado en el punto. Y si el gobierno no pudo administrar el fondo del régimen de reparto, ¿qué se espera con un fondo de una pensión básica universal? Pónganse a pensar, ¿lo irá a hacer bien o no lo irá a hacer? ¿O será una cajita chica del Estado, otra vez como lo fue el régimen transitorio de reparto? Entonces esa es una de las principales incógnitas, ¿verdad?, que tenemos, o preguntas, ¿verdad? ¿Qué irá a ser igual o de verdad lo irá a crear? O en el momento que nos toque o nos corresponda pensionarnos, no nos irán a dar la pensión con ese fondo. Puede ser eso, que nos digan, no hay plata, nada más que que le ajuste el régimen, ¿verdad?, el primer pilar, el régimen, por ejemplo, el régimen de capitalización. Bueno, déle la diferencia, cuando el gobierno pueda, le daremos la pensión básica universal. Entonces, son muchas consultas que tenemos y preguntas, ¿verdad?, sobre qué irá a pasar. Así es, don Henry. Y para ir cerrando, hay algo muy importante que siempre hablamos en los programas de pensiones, y es que para poder hacer la defensa y tener la comprensión global de cualquier programa de pensiones o cualquier proyecto que venga, es fundamental que yo entienda el programa de pensiones donde yo estoy, el régimen de pensiones donde yo estoy. Y nosotros tenemos un departamento laboral que efectivamente le da ese servicio a la afiliación. Háblenos para cerrar, bueno, cuáles son los servicios que damos en nuestro departamento de pensiones y también qué recomendación le damos a nuestra afiliación para ponerse al día con el régimen en el que pertenece. Bueno, importante, como lo hablábamos, deben de revisar su acción de personal o P22, ¿verdad?, para ver si están en el régimen de pensión que les corresponda. Nosotros acá en nuestro departamento realizamos estudios de pensión para ver si están ubicados o no correctamente, si cumplen con los requisitos, cuándo cumplen con los requisitos de pensión. Se hacen traslados de un fondo a otro, traslados de cuotas, presentamos solicitudes de pensión de cualquier régimen de pensión del primer pilar, salvo del Poder Judicial, porque nosotros no pertenecemos o no tenemos ningún afiliado en este régimen. Y también hacemos recursos de apelación, recursos de reconsideración, si no estamos de acuerdo con lo que nos están otorgando, ¿verdad?, sobre la pensión.
hacemos todo el trámite de prestaciones legales y en este momento somos la única organización que está presentando recursos de amparo para ver si el gobierno paga de manera expedita estas prestaciones que le corresponden a los compañeros que se van pensionando. Y recursos de amparo sobre otros temas que también que han sido bastante engorrosos durante los últimos tiempos con el gobierno, principalmente contra el Ministerio de Hacienda. Muchísimas gracias, don Henry. Siempre es un gusto su colaboración acá en este programa y la información que nuestra afiliación recibe. Vamos ahora a la sección Agenda a su alcance. Varias instituciones del sector educativo presentaron intervenciones de coadyuvancia ante la Sala Constitucional. La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza. En respaldo a la acción de inconstitucionalidad contra el presupuesto ordinario de la República 2023 por no asignar el 8% del Producto Interno Bruto a la educación. Entre las instituciones que presentaron coadyuvancia están el Consejo Nacional de Rectores, CONARE, y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense, SEC. Dicha acción fue presentada por APSE el 7 de febrero del 2023. Y bueno, vamos a ver también el video final de las asambleas de base. Las más de 1.600 bases de APSE en todo el país celebraron sus primeras asambleas de base del año 2023, entre el 20 y 24 de marzo. Las asambleas de base permitieron la elección de la nueva directiva de base, el conocimiento del informe económico, la elección del estudiante becado y la elección de designados a la 10ª Asamblea General y de candidatos para directiva y fiscalías regionales. Hoy viernes 24 de marzo se realizaron las asambleas correspondientes a las bases de las regionales 22, 23, 24, 25, 29, 34, 38, 39, 40, 46, 47, 52, 61 y 63. También se fomentó el espíritu crítico y analítico mediante 2 producciones audiovisuales, un video sobre la situación actual de la Ley de Empleo Público y la proyección del documental de APSE Construyendo un Norte. Las bases de APSE son los núcleos en que se sustenta la acción y se desarrolla la conciencia solidaria de los afiliados y afiliadas para la consecución de los fines de la APSE. Por eso, la participación de todos los afiliados en estas asambleas fortalece la organización y el espíritu sindical. Bueno, y hemos llegado al final de un programa más de pensiones. Importantísimo recordarle a nuestra afiliación que hay que compartir estos programas con nuestra gente, que es parte de los procesos de formación. Gracias por estar con nosotros, Ana Doris. Bueno, queda mucho todavía, vamos a tener seguro otros programas sobre este tema, es fundamental porque hay muchas dudas y hay cositas que ir puntualizando, esto es necesario de hacer. Nos vamos a estar viendo, quiero aprovechar para despedirme felicitando a todos los compañeros que lograron concluir con su asamblea de base. Es lógico que hayan algunos tropiezos en el camino, pero lo más importante es realizar la tarea de hacer las asignaciones propias de la organización, como la elección de la directiva y otros más. Así que, compañeros, una felicitación, un agradecimiento, una petición expresa que agilicen el proceso de reforma, de suministrar la información que recabaron en estas asambleas. Un abrazo para todos, nos vemos en el próximo programa, el próximo miércoles de asesoría a su alcance. Muchas gracias, Henry. Siempre es tan importante estar con usted. Muchas gracias.